Buenas noches y bienvenidos a Claves, el programa de política internacional de TVPTS. El programa de esta semana va a estar dedicado a la crisis abierta en Irán a raíz de las últimas elecciones. Y en un segundo bloque vamos a continuar viendo cómo se sigue desarrollando la huelga de los trabajadores no docentes de la Universidad de San Pablo en Brasil, que lleva más de 50 días en lucha. Ahora los invito a ver el informe que hemos preparado sobre la crisis en Irán. Un golpe de Estado, orquestado por la CIA y los servicios británicos, destituye al primer ministro Mohammad Mossadegh del Frente Nacional. Mossadegh asumió en 1951 nacionalizando la industria petrolera iraní, bajo control de la Anglo-Indian Oil Company, actual British Petroleum. Gobierna el país la monarquía del Shah Reza Pahlavi, un agente del imperialismo norteamericano. El Shah, que era presentado en Occidente como un demócrata y un progresista, había desarrollado un brutal aparato represivo, la temible policía política, Savak, que perseguía y encarcelaba a los militantes del Partido Comunista, Tudeh, y el ala izquierda del Frente Nacional. Se desarrolla el proceso revolucionario que culmina con la caída del Shah. La clase obrera se incorpora en 1978 a la revolución, protagoniza huelgas y desarrolla elementos de autoorganización. Los consejos llamados yuras, que expropian las grandes fábricas y establecen un control obrero embrionario. Pero la dirección de la revolución recae en un clérigo, el ayatolá Rollah Khomeini, quien regresa del exilio en febrero de 1979 tras la caída del Shah. El Tudeh, que significa masas en español, era el nombre del Partido Comunista prosoviético que apoyaba a Khomeini. Este encabezaba un frente popular que unía a la burguesía comercial, conocida como burguesía del bazar, con los trabajadores y pobres rurales. Se proclama la República Islámica y el régimen empieza a reprimir a los trabajadores, a las mujeres, a los homosexuales y a la izquierda marxista. El régimen teocrático se consolida en 1981. El 12 de junio, Mahmoud Ahmadinejad se adjudicó el triunfo en las elecciones presidenciales con un 63% de los votos contra un 34% de su rival, el reformista Mousavi. Las calles de Teherán y las principales ciudades del país se transformaron en escenarios de movilizaciones multitudinarias. Centenares de miles de jóvenes, en su gran mayoría estudiantes universitarios, profesionales y las clases medias urbanas, partidarios del derrotado Mousavi, se movilizaron para repudiar lo que consideran un fraude y para exigir la realización de nuevas elecciones. También los partidarios del presidente Ahmadinejad se han movilizado masivamente para respaldar el cuestionado triunfo electoral. Varios analistas de distintos medios occidentales habían previsto la posibilidad de un triunfo de Ahmadinejad, basado sobre todo en el alto nivel de votación que en los sectores populares pudieron haberlo votado como un mal menor. El alcance de la victoria, que prácticamente duplica los resultados que obtuvo en las elecciones del 2005, es a todas luces contradictorio con la percepción de que su gobierno ha engendrado una amplia oposición social y política. Sin embargo, las denuncias de fraude no han sido aprobadas. Junto con las divisiones en la cúpula del régimen, otro elemento que ha actuado como detonador de la crisis es el profundo descontento de importantes sectores de la sociedad.
sobre todo las clases medias urbanas, con el presidente Ahmadinejad y el régimen teocrático. Este régimen mantiene un rígido disciplinamiento basado en la vigilancia religiosa, el control social e ideológico, expresado en la opresión de las mujeres, el castigo brutal a los homosexuales y la negación de derechos democráticos a la organización política y sindical. A la enorme polarización que antecedió a las elecciones le siguió el crecimiento de las movilizaciones a favor de Musavi, que algunos denominan la ola verde, por el color que identifica a sus simpatizantes. Probablemente Ahmadinejad, al anunciar su triunfo electoral por una diferencia arrasadora, haya querido evitar una posible segunda vuelta electoral, en la que podría ser derrotado por Musavi. En un comienzo, el líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, avaló el triunfo de Ahmadinejad, pero a medida que crecían las movilizaciones y la perspectiva de que pudieran salir de control, accedió al pedido de Musavi y ordenó un recuento parcial de votos. Sin embargo, ese gesto político no fue suficiente para poner fin a las movilizaciones que aún persisten a pesar de la represión estatal y de que el líder opositor Musavi ha llamado a sus seguidores a quedarse en sus casas para evitar la violencia. Muchos comparan este proceso con las llamadas revoluciones coloridas, en las que el imperialismo, especialmente norteamericano, apoya y financia movimientos democráticos para poder llevar al poder a sus aliados. Ejemplos de estos fueron los casos de la Revolución Naranja en el 2004 en Ucrania, a lo del Cedro en Líbano en el 2005. Junto con la hostilidad militar, una de las opciones del denominado cambio de régimen que manejaba el gobierno de Bush era impulsar una suerte de revolución de terciopelo, emulando las movilizaciones de 1989 con los regímenes estalinistas. Este cambio de régimen, combinado con la presión de las sanciones económicas y el aislamiento, llevaría a la caída del régimen teocrático, pero esta política no dio los resultados esperados. A pesar de que Irán está rodeado por países ocupados por tropas imperialistas, el derrocamiento de Saddam Hussein reforzó su posición como potencia regional. Con la asunción de Obama, el imperialismo cambió de táctica. A pesar de la presión y las críticas de los republicanos, hasta el momento Obama está evitando pronunciarse abiertamente a favor del candidato Musavi y sus denuncias de fraude, insistiendo en que respeta la soberanía iraní. De esta manera intenta no darle al régimen iraní un argumento antiimperialista y a la vez aleja el fantasma del cambio del régimen, agitado por Bush y los neoconservadores. La hostilidad no es funcional para que su actual estrategia, que es tratar de persuadir mediante la vía diplomática al régimen iraní de que abandone sus pretensiones nucleares y comprometer a Irán en una colaboración mayor para mantener la estabilidad de Irak y Afganistán. Aún no está claro cómo se resolverá el conflicto y si, como en casos anteriores, el régimen podrá ahogar las movilizaciones con la represión y el desgaste, o se verá obligado a hacer más concesiones. Pero más allá de cómo termine esta crisis política, puede ser un punto de inflexión en el Irán post-revolucionario y dar un lugar a una nueva situación caracterizada por la intervención de masas en la escena política, una fractura visible en la élite gobernante y una importante erosión de la legitimidad del régimen teocrático. Para que la movilización de un salto y verdaderamente responda a los intereses populares, es necesario que los trabajadores iraníes que en los últimos años han protagonizado huelgas y movilizaciones brutalmente reprimidas, aprovechen esta crisis y planteen una política independiente de las distintas fracciones del régimen. En la Revolución de 1979, la intervención de la clase obrera fue decisiva para lograr la caída del Shah Reza Pahlavi. A la huelga petrolera, que duró 4 meses, se sumó la acción espontánea de trabajadores, que tomaban las fábricas y las tierras de los terratenientes, y habían empezado un proceso de autoorganización. Pero este proceso fue ahogado por la consolidación en el poder de Khomeini y la teocracia chiita, que lanzó una brutal represión contra los trabajadores y la izquierda. Terminó estableciendo un régimen totalmente reaccionario de clérigos y políticos, una nueva élite que beneficiaba el manejo de la renta petrolera y los resortes de la economía, y mientras resguardaba los intereses de la burguesía iraní, somete a la mayoría de la población al tutelaje religioso.
El desarrollo de esta crisis puede ofrecerle a los trabajadores, los jóvenes y los sectores populares una segunda oportunidad.